le plantearé la misma pregunta a la ex premier. Mirta Vázquez está esta noche con nosotros aquí en los estudios y le agradezco por estar con nosotros, doctora Vázquez. Bienvenida. Buenas noches, Pamela. Muchas gracias. A usted. A ver, ya lo sabe, la oposición está reclamando la renuncia del presidente. El ex secretario general del despacho, el doctor Jaico, que usted conoce, no solamente pide la renuncia, sino que ha hecho una denuncia muy grave esta noche, que en buena cuenta el primer ministro de Pedro Castillo en la práctica es Viberto Castillo. A ver, Pamela, yo primero quiero decir que en absoluto estoy de acuerdo con ese planteamiento que se está haciendo y que me parece muy peligroso a estas alturas respecto al tema de la vacancia o la renuncia, porque me parece que estamos en una crisis, pero efectivamente las crisis tenemos que gestionarlas de manera responsable. A mí me parece que hay varios sectores golpistas que en este momento encuentran la posibilidad y bueno, sí, hay problemas en el gobierno. Yo he dicho, hay una falla en el entorno del presidente, que son básicamente los asesores, que ahora se está visibilizando. Hemos visto ahora de manera triste, a mí me parece lamentable que, por ejemplo, hoy día en los programas, en casi todos los programas de noticias han estado desfilando pues los asesores, ex asesores, acusándose unos a otros. Eso visibiliza justamente que hay un problema en ese entorno. Efectivamente hay un problema en ese entorno, pero usted eso ha hablado justifica de que hay que, frente a los pedidos de renuncia, que hay que saber gestionar la crisis, pero hasta el momento el presidente no demuestra esas capacidades, sí, porque cada vez que tiene por delante precisamente una situación complicada, guarda silencio y posterga tomar una decisión, y usted conoce bien de eso, porque la actual crisis se genera con todo este tema del señor Avelino Guillén y los ascensos en la policía, con denuncias de corrupción, ¿no? Y yo he sido muy crítica con eso, Pamela, y yo creo que el presidente, por supuesto, en este momento tiene que asumir una responsabilidad muy fuerte con el país, tomar las decisiones, además sin oír a tantas personas que son las inadecuadas, que justamente ya vemos que el entorno de asesores que tiene no le han ayudado. Entonces, o sea, sí existe un gabinete, a ver, se le llama gabinete a la sombra. Yo no he usado esa palabra. Ajá. Porque creo que lo concreto es que tiene un grupo de asesores que desde mi punto de vista y a partir de mi experiencia no lo están ayudando. Que lo lidera Viberto Castillo. Sí, hay varias personas ahí a su alrededor, entonces yo creo que esa parte tiene el presidente que asumirla con responsabilidad. Es más, ahora ya se visibiliza que no puede seguir teniendo estas personas que se están denunciando unas a otras. Si hay esta guerra interna, no va a poder él gobernar, ¿no? Pero me parece, permítame, doctora Vázquez, que es ser demasiado condescendiente con quien es el presidente de la República. La culpa es de los asesores que le aconsejan y él, como si fuera un inimputable, escucha y obedece o actúa en consecuencia cuando tiene un gabinete. Y usted ha dicho que muchas veces acordaba una cosa con ustedes y hacía otra al final. Por favor, descríbanos cómo ha sido ese trabajo. Yo soy por eso, y es más, yo he puesto en la carta las razones de por qué estoy renunciando, y justamente esa es una de las razones, que me parece que en este momento el presidente no puede escuchar a tantas personas, que él tiene que también empezar a tomar un liderazgo mucho más fuerte, ¿no? Porque las personas esperan de él, eligieron a este presidente, hay que respetar la democracia. Entonces tiene que responder a esas expectativas de la población. ¿Tiene la capacidad para hacerlo? Miren, yo creo que hay aquellos que le dicen incapaz, no puede, esas versiones de que es una persona incapaz no las escuchamos ahora, Pamela, desde el día que fue elegido, y yo creo que ahí sí existe también mucho clasismo, mucha reacción de esa clase de la derecha que lo ha calificado así. Miren, yo creo que hay un problema grave. Eso es hay una crisis, victimizar al presidente por su origen campesino, y el propio presidente se ha declarado incompetente en una entrevista penosa de la que entiendo usted no estaba al tanto con CNN, la que él dice, no sé, nadie me preparó, o sea, un poco como lavándose las manos de la ineficacia en sus decisiones y las crisis que genera. Finalmente creo que él ha sido absolutamente sincero, y creo que una persona, por más preparada que esté académicamente, llega a un puesto y no sabes lo complejo que es, Pamela. Entonces, sí creo que necesita un soporte, pero yo sí creo
que a partir de esta crisis se necesita corregir. Mira, hay tres cosas fundamentales que el presidente necesita hacer ahora. Y deshacerse del gabinete liderado por Viverto Castillo. Pero más que eso, yo creo que tiene que volver a repensar cuáles son los objetivos programáticos de su gobierno. ¿Los tiene? Porque eso es otra cosa que se pone en duda. Si el presidente tiene verdaderamente un plan y un norte para el Perú, miren, más allá de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Y los cambios de la Constitución. Básicamente exponiendo varias cosas que sí son importantes, el tema, por ejemplo, de hacer reformas, la reforma agraria que planteó, el tema de cómo hacemos una gestión con más inversión en lo social, el tema de cómo protegemos la salud de la población, la educación también una reforma, etcétera. Creo que son objetivos programáticos que él tiene que volvérselos a replantear y en función a eso hacer dos cosas básicas: recomponer un gabinete, pero además un gabinete que no sea pues una repartija, una suerte de repartija, sino un gabinete que sí sea producto de consensos en función a sus objetivos y aparte de eso, pues recomponer todo su espacio y todo su grupo de asesores, ¿no? Pero usted misma también se ha quejado de que le era complicado despachar con el presidente. Era complicado porque justamente yo vuelvo a plantear. Si no los escucha, yo quiero leerle lo que ha dicho Carlos Jaico sobre Mirta Vázquez. Habla de una buena relación que tenía con usted, pero dice: nunca despachaba con ella, o raras veces. Yo era el intermediario para que ella venga y despache con el presidente. Y cuando ella venía a despachar, lo que yo encontraba ahí era que estaban metidos todos estos asesores, cuando normalmente es una conversación entre dos personas por temas de Estado. Mire, o sea, un poco, y la pone como que está usted pintada en la pared. Es grave. ¿Usted se ha sentido así? Yo, miren, he admitido que ha sido un poco difícil y creo que es... en verdad lo he planteado así para que además se corrija esta situación, pero creo que sí, a partir de la agenda, y yo lo vuelvo a decir, a partir de la agenda que le armaban los asesores, era muy difícil a veces despachar con el presidente. Yo lo he dicho, pero al punto de llegar y decir, bueno, ahí había otras personas que mandaban, tampoco ha sido, yo no voy a, digamos... decir algo de esa gravedad, porque creo que el presidente también ha tenido muy claro que tenía un gabinete y con lo difícil que es a veces ponernos de acuerdo, despachar, etcétera, hemos estado llevando los objetivos conforme nosotros lo habíamos planteado. Imagínense ustedes, hemos estado trabajando retorno a clases, que eso ya estaba encaminado, hemos estado trabajando el tema de la vacunación, hemos estado trabajando el tema de la renegociación del gas, hemos estado trabajando temas como la negociación colectiva. ¿Y el presidente a qué se dedicado? El presidente, usted dice, nos escuchaba, pero luego se iba al gabinete de Viverto Castillo y compañía y hacía otra cosa. Había un desorden porque, bueno, se le armaba una agenda. ¿Y entonces por qué tanta condescendencia con el presidente que ignoraba a su gabinete? Porque en buena cuenta parece eso. Yo no quiero ser condescendiente y, Pamela, yo he sido muy frontal a decir, miren, si esto no se corrige, así no podemos caminar. Y de así hecho, no se hace un gobierno. Y de hecho es que por así eso no se terminó apartándose, renunciando, porque esta crisis estalla con el tema de los ascensos a la policía, donde hay denuncias de corrupción. Ya llegamos a un punto en el que tenemos que tomar decisiones firmes y claras, y eso es lo que yo le reclamo al presidente, decisiones firmes, claras, y tenemos que concentrarnos y evitar que hayan personas que estén alrededor interfiriendo, ¿no? Porque llega a un límite eso. Anteriormente nosotros hemos estado tratando de gestionar de la mejor manera, nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, yo muchas veces me he opuesto y el presidente ha tenido que respetar mis decisiones. Cuando sucedió lo de Valenzuela, lo del ministro, yo me puse muy fuerte. Y ahí aplaudimos que tuviera una ministra que pudiera, una primera ministra que pudiera con el ministro de Defensa. Correcto. Y lo mismo pasó para poner a una persona adecuada delante del Ministerio de Educación. Y me imagino que con la misma firmeza debe haberle pedido alguna reacción al presidente frente a los $20.000 encontrados en el baño de Pacheco, frente a las denuncias de injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Pero resulta que en la policía ahí sí se lograron las filtraciones, ¿no es cierto? Y por eso es que yo decido retirarme, porque sentí que ahí ya no había posibilidad de ponernos de acuerdo, no sé quién
estaba influyendo, me da la impresión de que ese entorno estaba influyendo y no lo veía tomar decisiones, no nos poníamos de acuerdo, y entonces ahí sí yo marco un límite, porque hasta entonces habíamos estado con estas diferencias y todo esto, se respetaban las decisiones y por lo menos yo podía encaminar cosas, pero si eso va a empezar a fallar, ya no, y hay que ponerle un pare y a comparte eso, ¿no? esta opinión que tienen, o esta percepción que tienen no solamente el señor Jaico, sino también el exministro Guillén, a quien usted respaldó, de que todo este desgobierno y esta forma del presidente Castillo de escuchar más al gabinete de asesores que a sus propios ministros, que se presta para la corrupción, y hay denuncias, está lo de la lista Zarratea, donde usted dio la cara y terminó descolocada porque la lista nunca se dio porque el presidente no quiere. Y es un momento en el que yo empiezo a notar de que hay una injerencia. Yo, en verdad, hasta entonces estaba caminando, sentía que hay algunas dificultades, pero cuando sucede esto y veo que el presidente empieza a dar marcha atrás porque está escuchando a alguien probablemente, entonces empiezo a notar que hay un problema. Yo además se lo advierto, se lo advertí incluso en Consejo de Ministros, le hablé del rol de los asesores, que ahí teníamos que poner un pare, había que corregir, eso yo se lo he ido ¿Le advirtiendo. dio explicaciones satisfactorias sobre los $20,000 en el baño del despacho de Pacheco? Él simplemente, a mí personalmente me dijo que él desconocía de dónde provenía ese dinero, ni que el señor Pacheco lo ¿Se tenía molestó? ¿Se sorprendió? Estaba, claro, ya había pasado, ya se había hecho esto público y cuando yo hablé con él me dijo que estaba muy sorprendido de esa situación. Pero demoró en sacar a Pacheco. Sí, y yo recomendé la salida de Pacheco. Él me autorizó a hablar con el señor Pacheco para decirle que se vaya. Y yo hablé con él y en verdad sí hubo interferencias, luego se demoró. Nuevamente, interferencias claro, de este gabinete, de estos asesores. Yo sospecho que sí, porque incluso la primera vez que hablamos sobre el señor Pacheco y estas irregularidades que ya se empezaban a notar, entonces él estaba determinado a sacarlo, incluso me pidió que hable con él y en efecto yo hablé con el señor Pacheco para que renunciara, presentara inmediatamente la renuncia. Entonces demoró su decisión nuevamente, Y aconsejado por estos asesores. Sí, yo recuerdo que ahí tuve justamente una situación, digamos, de molestia, no sabía por qué se había demorado, entonces ahí es donde yo empiezo a notar de que hay un problema con el entorno, ¿no? Y bueno, que con el tiempo yo he estado tratando de hacer el trabajo y bueno... y en el caso de la casa, de esto que se ha venido a llamar el despacho paralelo en Breña, usted se compromete públicamente a dar la lista, porque entiendo que... O sea, el presidente no puede despachar sin llevar una agenda pública sometida al escrutinio público, pero en la casa Zarratea no lo hizo. ¿Le convence esa explicación de que fueron reuniones de carácter personal con gestores de intereses, Karelim López, el ministro Carrasco Millones, congresistas? Yo he explicado que cuando el presidente efectivamente conversa conmigo, me manifiesta, y yo así lo dije públicamente, que él no realizó ninguna gestión de Estado en esa casa y que iba pues por motivos personales. Y por eso él estaba dispuesto en un principio a transparentar. ¿Le cree al presidente, a transparentar por las explicaciones que él ha dado? Yo tenía un margen de confianza y por eso es que él se comprometió incluso a hacer una suerte de lista, porque en efecto pero le no engañó existía porque no hizo ese Yo creo que recuento. cambió de opinión, que yo no siento que me haya engañado en ese momento, pero que cambió de opinión justamente porque luego me dice, bueno, no, se va a manejar de otra manera porque ya se judicializa también el caso y entonces deciden manejarlo a este nivel, ¿no? Y luego nos enteramos que la fiesta de cumpleaños se la organiza esta señora Karelim López, que visita Palacio de Gobierno, visita Zarratea. Yo no tengo detalles sobre eso, pero yo sigo afirmando, y cuando estaba en el gobierno, incluso Pamela, yo he exigido que se hagan las investigaciones correspondientes. Ok, la descripción que nos hace nuevamente es de un presidente que está dejando que
personas que no han sido elegidas en las urnas estén gobernando. Esa es la sensación que tengo. Yo, mira, creo que él finalmente no es, yo rechazo también ese límite al que están llegando la gente a decir que él es un incapaz y que otros toman decisiones por él. Creo que no es así, pero bueno, pero sí toda la creo descripción que nos ha hecho doctora Vázquez es que yo sí él creo que él hace lo que le aconsejan cargos, estos en asesores. estos cargos siempre uno tiene un staff de asesores y ese staff de asesores se tiene que elegir con mucho cuidado porque las decisiones que uno toma son de muchísima responsabilidad. ¿Qué pasa si es que el presidente no toma conciencia del daño? Porque, se está dejando mal aconsejar y está tomando malas decisiones. Finalmente, los responsables políticos, lo sabemos, son los ministros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cree que la salida es la recomposición del gabinete? ¿Pasa solamente por eso, que es lo que ha anunciado? Además, pretendiendo culpar al Congreso de la República de la recomposición. Sí, yo creo que es más que eso. Ajá. Él tiene que volver nuevamente a reposicionar sus objetivos programáticos. En función a eso se elige un gabinete y en función a eso también tiene que elegir a sus asesores. Creo que es un conjunto de cosas que tiene que en este momento corregir y encaminar, porque miren, la gente está hablando de renuncia, la gente está hablando de una vacancia, pero nadie está hablando de qué viene después de eso. ¿Quién va a asumir después de que haya una vacancia o una renuncia? Un congreso que como tú bueno, misma Mari Carmen has visto, acaba de decir que en ese escenario convocaría, como dice la Constitución, si es que Dina Boluarte acompaña al presidente. No es una salida constitucional. La renuncia, si el presidente renuncia. Si el presidente ¿Le aconsejaría que renuncie? Yo creo que no en este momento. Hay que hacer esfuerzos por la gobernabilidad. ¿Quién va a querer acercarse a este gobierno luego? ¿Usted siente que la han maltratado? No, miren, yo no me siento que en estos cargos yo creo que hay muchas tensiones, pero tampoco es que uno venga a victimizarse. Creo que uno tiene que asumir una responsabilidad sabiendo que estos cargos son muy difíciles. Y en ese sentido creo que acá yo reclamo que todos volvamos a la sensatez, por Dios, porque si en este momento alguien se tira al gobierno, le pide que renuncie, ¿qué nos espera después? Que nos gobierne un Congreso que ahora más bien está provocando una serie de contrarreformas, que volvamos a las elecciones que ya hemos visto lo traumáticas que son y que no son un espacio de encuentro para votar y para ponernos de acuerdo por el mejor gobernante. No, me parece que en este momento todos tenemos que tener responsabilidad sobre esta crisis, fortalecer la democracia, seguir presionando para que el señor presidente de la República tome las decisiones correctas y encamine el gobierno. Tenemos objetivos en este momento fundamentales, cosas que nos están pasando. Tenemos crisis no solamente de salud, tenemos una crisis ambiental que ha quedado ahí paralizada. Nadie sabe qué va a pasar con el tema de la pandemia. Tiene que recomponer el gabinete. Entonces, ¿por qué se mantiene a un ministro como el señor Silva, que tuvo la desfachatez de ofrecer las cabezas de las jefas de la ATU y la SUTRAN a los empresarios de estas combis que tienen alta siniestralidad en las pistas, condonarles 53 millones de soles en multas y extenderles el funcionamiento, la licencia de funcionamiento por 10 años más, que es una contrarreforma del transporte? ¿Por qué mantener a un personaje así? Imagino que usted la debe haber puesto muy incómoda. Yo, en verdad, he hecho mis observaciones incluso públicas respecto a algunas acciones que se estaban tomando desde el Ministerio de Transportes. Creo que el presidente tiene que volver a revisar eso. Efectivamente, yo siempre se lo he dicho. ¿Y cuál fue su reacción? Ni siquiera el Congreso. Tú misma lo has expuesto, ¿no? Sí, porque eso finalmente se llevó a una interpelación y finalmente ni siquiera el Congreso pudo observar eso. Entonces hay que ser críticos. Creo que no estamos ayudando a la gobernabilidad de ningún lado. Hay que ser muy serios en ese tema, ¿no? Correcto. Y claro, si el camino es que el presidente reflexione, aparte a este gabinete de asesores, y entienda que tiene que recomponer un gabinete con un premier, empezando por un premier dialogante, que tienda puentes, que tenga conexiones y que tenga capacidad para discrecionalidad para elegir su equipo y también para maniobrar políticamente. A ver, Roger Nájar ha estado reunido con el presidente de la República. Roger Nájar es el premier indicado, o sea, podría ser una ficha que el presidente debiera considerar. Tiene que tener mucho cuidado en la persona que pone al frente del gabinete. Y efectivamente tiene que ser una persona que tenga no solamente la capacidad de convocatoria amplia, sino que sea una persona que realmente pueda
tener la suficiente, digamos, fortaleza dentro al interior de su propio gabinete para poder, digamos, dirigir la política del gobierno desde ahí. ¿A usted le dieron esa discrecionalidad? Miren, yo he tenido dificultades porque efectivamente entré con un gabinete ya, digamos que se había armado incluso anteriormente, pero aún así se puede hacer muchas cosas. Yo no me puedo quejar del gabinete porque tengo que ser honesta que en el último tramo llegamos a tener buenos acuerdos y hemos impulsado cosas de manera conjunta. Un ejemplo es el retorno a clases. Estábamos trabajando de manera intersectorial, entonces se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Entonces esa es la clave. Creo que en este momento un también se vocea Dina Boluarte, o sea, se especula, ¿no? Se sueltan nombres, Dina Boluarte como premier o Valdemar Cerrón como premier. Yo vuelvo a repetir que no se trata en este momento de poner nombres, sino de buscar una persona con las suficientes condiciones, ¿no? Y creo que ese es el gran reto ahora y todos deberíamos animar a que el presidente tome las mejores decisiones y no estar pensando en estos mecanismos que creo que van incluso en contra de la democracia, ¿no? A ver, usted ha dicho que al frente del Congreso, el presidente tiene un Congreso golpista que permanentemente está pensando en vacarlo. Pero tenemos a un premier que acaba de renunciar diciendo que ellos pensaban utilizar la figura de la denegación fáctica. De ambos lados. Esto tiene que haberlo conversado con el presidente Balear, no se puede haber ido por la libre con eso. Eso es absolutamente inaceptable, de ambos lados, porque hemos tenido un Congreso que desde que empezó a funcionar no hace sino hablar de vacancias, hablar de una serie de mecanismos que desestabilizan al gobierno. Y tampoco el Ejecutivo puede ponerse al nivel de salir a decir que van a utilizar la bala de plata. Por favor, otra vez yo digo cordura en este momento de crisis para el país, porque finalmente a quienes golpea son a los peruanos de a pie. ¿Qué le pediría al presidente de la República? Usted dice que la salida no es que renuncie, la salida es que el presidente recapacite. ¿Cree realmente que el presidente lo va a hacer? Hagamos los esfuerzos porque para eso la sociedad civil también tenemos un rol para presionar. Creo que en este momento necesitamos, si el presidente hasta ahora no ha reaccionado, necesitamos presionar más como sociedad civil y exigirle que en realidad él, que es un presidente que representa a una mayoría históricamente invisibilizada y que además todavía tiene esperanzas en él, tiene que responder a esa responsabilidad. ¿Lo ve terminando su mandato al presidente Pedro Castillo? Yo esperaría que sí. Yo, a diferencia de lo que salen a decir irresponsablemente, incluso gente desde el Congreso, a decir, no me parece, no creo, tenemos que hacer las apuestas suficientes, creo que hay que agotar todos nuestros esfuerzos. Bueno, el presidente tiene que hacerse merecedor del esfuerzo que van a hacer quizás otras fuerzas políticas. Y nosotros también tenemos que ser muy respetuosos del Estado de Derecho, correcto, de la democracia, porque si no, miren, ya tenemos en estos años prácticamente 5 presidentes. Por favor, votar un presidente nos va a solucionar el problema, esa no es la solución, pues, esa no es la solución. Tenemos que volver al tema de hacer todos nuestros esfuerzos desde todos los lados para que esto cambie. Le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Vázquez.